Hola amigas, hola amigos, sean ustedes bienvenidos a un programa más de la Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy es viernes 5 de enero del año 2024 y hoy vamos a conversar, como lo hemos anunciado, con el mayor en retiro, ingeniero y consultor empresarial, Roberto Sancam. Vamos a abordar 3 temas con Roberto, ¿verdad? Porque él los ha estado estudiando. ¿Qué se esconde o qué pretende el régimen al revivir el Ministerio del Interior? ¿Cuál es la connotación que tiene para Roberto en sus comentarios la persecución religiosa que no cesa? ¿Y cuál, a juicio de Roberto, debe ser el papel de la oposición en el año 2024 que recién está empezando? Damos pues entonces la más cordial bienvenida a el mayor en retiro e ingeniero Roberto Sancam. Un gusto tenerte por acá, Roberto, bienvenido. Hola Sergio, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para ti, deseándote un feliz año nuevo, igual a toda la teleaudiencia que sigue la Mesa Redonda. Estamos a la orden. Muchas gracias. Ayer en su comparecencia, en su monólogo, donde los microfoneros del régimen solamente ponen micrófono y no hacen preguntas, la mujer de Daniel Ortega afirmó que es falso que haya persecución religiosa en Nicaragua. Esa es una cita literal que estoy haciendo. La vuelvo a repetir. Abro comillas. Falso que hay persecución religiosa en Nicaragua. Cierro comillas. Pues voy a citar algo que ella misma dijo. Abro comillas. Los individuos deben responder por sus actos ante la ley. Así sea en Roma o España, donde hay 33 sacerdotes que asoman en la cárcel, y no por rezar el ángelus en el amanecer, o en Estados Unidos o en Chile. Y nadie se asombra. Ah, pero si es en Nicaragua, se rasgan las vestiduras. Siempre sucede así, dijo Murillo, al leer un poema del supuesto escritor Edwin Moncada durante su monólogo de año. Pero además, añadió ella, abro comillas, la primera en rasgarse es la mentira frente a la verdad. La mentira que tiene en la mira de su ira y su maldad todo lo que la celeste luz inspira. Falso que hay persecución religiosa. Si arrestan a un cura, por algo será. Eso no es persecución religiosa. Esta mujer siempre exhibe su cinismo rampante. Lo hace, ¿verdad?, creyendo que el pueblo de Nicaragua es tonto, sabiendo que ha prohibido las procesiones, prohibido las festividades religiosas, patronales, ha encarcelado desde el 2018 para la fecha a un sinnúmero de sacerdotes, lo ha expatriado, lo ha obligado al exilio, lo ha montado en un avión y lo ha dirigido sin ningún juicio, basado únicamente en sus leyes espurias que emanan del Carmen, se van a la asamblea, no hay ninguna consulta, no hay ningún espíritu de hacer ley, porque no hay absolutamente ninguna consulta, y ya con eso se amparan y dicen la brutalidad amparada según ellos en la legalidad. Eso es totalmente ilegítimo, eso no existe. Ese es mi primer comentario. Pero ahora yo te pregunto, ¿verdad?, para que abordemos este tema, ¿cómo consideras vos que esta persecución a la iglesia por parte del régimen, qué interés tiene el régimen por ello, Roberto? Bueno, lo primero quiero referirme a lo que plantea siempre Murillo. Se trata de construir una narrativa de mentiras.
Y acordate que ella utiliza muy bien el decálogo de Goebbels. Dice una mentira repetida 1000 veces se vuelve verdad, uno de los principios goebbelianos. Entonces ella trata de construir una narrativa para martillar diario en el cerebro, sobre todo de la base sandinista, ¿verdad? Y digo sandinista sin temor a ser juzgado por la vieja guardia sandinista que no está con Ortega. Ese sandinismo desapareció, ya no existe. Entonces, este sandinismo, que es una mezcla rara de un montón de cosas, ella trata de mantenerla cohesionada, porque la persecución religiosa y el MIN, como lo vamos a ver posteriormente, trata de mantener, digamos, pegaditos a la base, para hablarlo en términos más simples, a esa militancia que está siendo víctima del proceso de implosión, y un proceso de implosión que se acelera en la medida de todas estas locuras que hace esta mujer. Entonces ella trata de martillar sobre una narrativa falsa para imponerla en la mente de su gente. Entonces, evidentemente hay una persecución religiosa que ya data ya tiene 2 años. Y este mes de enero, finales de diciembre y mes de enero, se incrementó notablemente. ¿Qué persigue? Perdón. En primer lugar, veo una secuela del Cisne Negro, de Shanice. Y nuevamente me retrotraigo a ese evento. Es decir, el hecho de que la gente haya salido a las calles de manera voluntaria, espontánea, eso no fue mandado por nadie, espontánea, hayan sacado la bandera, pero sobre todo hayan sonado las campanas de las iglesias en muchos municipios, los hizo regresar para ellos a los aciagos días de abril, es decir, un déjà vu. Acordémonos que a partir de abril el FSLN desapareció de las calles. La policía desapareció, es decir, se escondieron, se corrieron, miserablemente se fumaron. Y eso es un golpe que se mantiene en el subconsciente de esta gente, y que a cada momento, digamos, cuando ocurre algo inesperado, como fue ese día, los regresa al pasado. Entonces, el pensamiento de esta gente, sobre todo de Murillo, que es una persona mala y terriblemente vengativa, dice, pero si los teníamos aplastados, no levantaban la cabeza, y de ajuste suena la campana. Entonces, ¿qué, digamos, podía haber estado incubando en la memoria de este ser malévolo? Bueno, en diciembre esta gente va a ser su agosto. Ya prohibieron las purísimas. Pero acordate que está la misa del gallo y después la misa del 31. Entonces, si yo controlo que no haya gente en las calles ni se reúnan en las iglesias, mantengo el control, mantengo las cosas en la mano, es decir, la sartén por el mango. Pero prohibir por decreto la misa del 24 y la del 31, la festividad religiosa del 31, es muy visible. Entonces, lo mejor mato 2 pájaros de un tiro. Meto preso a los curas, a los sacerdotes, incluso un obispo. Y 2 pájaros. Descabezo la iglesia. Elimino cualquier intento de organización alrededor de la iglesia. No hay eventos religiosos. En consecuencia, no hay posibilidad de que la gente se junte. Porque cuando vos te juntás en un cumpleaños, en una fiesta, murmurás. Ya viste, fulano, esta mujer está loca, está haciendo solo locura. Y entonces eso va creando esa madeja de pensamientos comunes
que apuntan en una dirección y es la dirección del régimen. Eso ella lo descabeza en base a todo este proceso de encarcelamiento. Es decir, ya les resultó efectivo en el 21. Acordémonos cuando meten preso a todos los líderes de la oposición y descabezaron la oposición. Entonces, es una repetición, pero con el otro poder fáctico que es la iglesia. Es decir, descabezo a la iglesia, elimino cualquier intento de organización e infundo más terror en la población, porque de eso se trata, ¿verdad? Porque todo esto forma parte de un entramado superior que se llama política de terrorismo de Estado. Control total, intimidación, aterrorización de la ciudadanía. Entonces la gente dice, chocho, si se pudo meter al bote a 17 sacerdotes, ¿qué nos podrá hacer a los viles mortales que no tenemos ese contacto con el Señor? ¿Me explico? Entonces, es un golpe brutal, pero además de eso, un cercenamiento de la libertad de culto de los nicaragüenses que está consignado en la Constitución política. Entonces, es decir, ya esta mujer ya no veo yo, o Ortega y ella, ya no veo qué otras líneas van a transgredir. Ya eliminaron todo, casi todos los derechos constitucionales de la población, incluso el derecho de la propiedad. Ya no puedes vender tu casa, ya no sos dueño de tu casa, el Estado es el dueño de tu casa. Porque para venderla, enajenarla o lo que sea, tenés que pedirle autorización al Estado. Un día de esto aparece de que todos los alquileres tienen que pasar por el visto bueno de Procuraduría. Cuidadito y eso se nos viene. Entonces, esto es tremendo, pues, ¿verdad? ¿Hasta dónde crees vos que se pueda estar pagando la dictadura por esta decisión en contra de la Iglesia Católica un costo político? ¿Cómo evalúas eso? ¿Qué impacto tiene ese costo político? Mira, ya a Ortega no le importa ningún costo político. Es decir, ayer me envió un amigo un escrito de José Luis Rocha. Ya, interesantísimo. La pedagogía del opresor. Es decir, Ortega llegó a un nivel que en paz descanse, era José Luis, líneas rojas, y le resultó efectivo. Metió preso a algunos sacerdotes, metió preso a toda la oposición, a los líderes de la oposición, perdón. No pasó nada. Al final, el 9 de febrero del año pasado, salieron un avión, Estados Unidos los acogió y allá se difuminaron. Algunos, la mayoría. Entonces tienen que trabajar y eso. Luego la Iglesia Católica. Luego el derecho de organización, de reunión, se agencia la mayoría de la asamblea. Es decir, sale de la OEA, se limpia el trasero con la OEA y le dice a los Estados Unidos, no me interesa lo que vos hagas, yo voy con China, voy con Rusia y voy con Irán. Invita a gente que está buscada internacionalmente, caso del iraní, autor intelectual de 2 bombazos en Argentina, y le vale un carajo. ¿Por qué? Porque dice la comunidad internacional no tiene ningún colmillo para que yo retroceda en todo este andamiaje que estoy destrozando y todo esto que estoy construyendo. Un proceso aceleradísimo de cubanización en Nicaragua. Cubanización. Le mando cientos de miles de migrantes. Una de las 3 líneas rojas que los Estados Unidos, digamos, mantienen: terrorismo, narcotráfico, inmigración irregular. Y le manda y se convierte en una plataforma
de la migración irregular cubana, venezolana, ecuatoriana, haitiana, incluso africana, india, y le vale. Porque dicen, la administración Biden tiene muchos problemas ahorita para estar atendiéndome a mí. Y obliga, fíjate bien, que la influencia de todas sus medidas, que la administración Biden trabaje un mecanismo de paro humanitario para frenar todo este flujo migratorio que les está enviando. Entonces, usted ya no tiene freno. Fíjate bien, no tiene freno, ni adentro ni afuera. Antes bien, o peor aún, muchos gobernantes de la región están imitando sus medidas. Muchos. Entonces dice, más bien soy un ejemplo. Más bien soy un ejemplo. ¿Verdad? Entonces, este no tiene ningún reparo pues en transgredir todos los puntos rojos que en los 80, fíjate bien, en los años 80, con un poder omnímodo, cuando guerra, donde podías incluso, bueno, hacer cualquier cosa, no lo hizo. Pero ahora no tiene ningún problema en eso. Sin embargo, esa acción de Ortega en el fin de año con estos 17 religiosos, es decir, 2 obispos, 4 monseñores, el resto son sacerdotes más 2 seminaristas, uno autoexiliado el día de ayer, generó un ángelus que después del ángelus el Papa se refiriera a Nicaragua, la segunda vez que lo hace. Sí. Y que, por ejemplo, José María Tojeira, que es el vocero de la Compañía de Jesús para los casos, ¿verdad?, de la confiscación de la UCA, también se pronunciara y ha generado reacciones. Eso es estar en la agenda mediática de los medios internacionales. Eso tiene alguna repercusión, pero mi pregunta es esta. ¿Podrá negociar o querrá Ortega negociar un concordato con el Vaticano donde pueda dejar establecido un nuevo modelo de relación entre ambas partes? Es probable. Lo que él quiere es descabezar, es decir, ¿cuál es el modelo cubano de relación con la iglesia? Una iglesia sometida, una iglesia vacía, una iglesia sin cabeza, sin líder. Hay que ver que en Nicaragua, digamos, el 60% de la población es católica. Entonces, él va a hacer todos los intentos o todos los esfuerzos que tenga que hacer para descabezarla. Y luego dejar, digamos, no me atrevería a llamar un concordato, pero tener, o sea, obligar al Vaticano a que se someta a tener una iglesia sometida. Vamos a dar esa redundancia. Obligar al Vaticano a que acepte una iglesia sometida en Nicaragua. Es decir, cuando vos hablas del Ángelus, yo soy católico y muy respetuoso de todas estas cosas, pero a Ortega le entra por un oído y le sale por el otro. Resoluciones, llamados, eso no tiene ningún efecto. Y en la práctica no tiene ninguno. Ortega no entiende de esas medidas. La única medida que entiende Ortega es la medida de fuerza. No nos hagamos lo loco, pues. Es decir, Ortega no le interesa, no tiene oídos para estas cosas. Al contrario, pues él dice, yo estoy en el hit parade todavía. Me mantengo en el hit parade. ¿Verdad? Están hablando de mí. Porque la verdad es que todo lo que ha hecho, imagínate, no querían aceptar digamos, la toma de posesión de Arévalo en Guatemala. La OEA habló de la aplicación de la Carta Democrática. Y en Nicaragua, 5 años, masacre, fraude, violaciones a los derechos humanos, pero es decir, incluso narradas en tiempo real por organismos
internacionales, la CIE ha hecho uno de ellos, y la OEA nunca dijo vamos a aplicar Carta Democrática. Nunca, ¿verdad? Entonces, Ortega no tiene problema de ningún tipo con resoluciones, con Ángelus o con señalamientos y eso. Es decir, cuando los Estados Unidos habló fuerte, creo que fue Brian Nichols o no sé quién, al día siguiente corrieron a presentar a Monseñor Álvarez en una puesta de escena, obviamente, ¿verdad? Entonces ese Claro, es la segunda vez que lo hacen. es el lenguaje que entienden. Es decir, cuando el chele grande golpea la mesa, este sale corriendo. Porque no quiere meterse en problemas con los gringos. En Bueno, ese sentido. fueron las fotos, ¿verdad?, que vimos de Monseñor donde está siendo atendido médicamente. En el hotel. Es un hotel. Sí, para ellos es un hotel, sí. Que no tiene cama. Te fijaste, ¿verdad? No hay Sí. cama. Es la oficina del alcaide o del prefecto del sistema. Pues es una estupidez. Pero Sí. bueno. Bueno, este poder fáctico que es la iglesia se junta. Yo hice unos comentarios el día miércoles y yo pues en la misma dirección en que vos estamos coincidiendo, pues, ¿verdad? Que dije que los poderes fácticos que tienen su peso específico o tenían su peso específico en la sociedad nicaragüense, ya Ortega los ha desbaratado a lo largo de estos 6 años. Todos. O sea, el periodismo, por ejemplo, un poder fáctico muy importante, está todo exiliado. No hay periódicos en Nicaragua, no hay noticiero. Empresariado. El empresariado muy golpeado, no la cúpula empresarial, pero el pequeño, el mediano, la pequeña y mediana empresa, esos empresarios están, arráncame la vida. Te corrijo. El gran empresario, el gran capital es el que más golpeado está. Está sometido al chantaje. Es decir, preguntarle a Piero Cohen qué opina de que si no lo han tocado, es decir, confiscación. Bueno, Confiscación. tendremos Tono algo. altodano. Tono altodano. Estás hablando de los 5 capitales más grandes de este país. ¿Dónde está Carlos Pela? Haciendo ¿Dónde dinero. está Ortiz? Urdián. ¿Verdad? Entonces, te corrijo en eso, pues no solo han agarrado al mediano, han golpeado al grande, y el grande, como es el que tiene más que perder, y acuérdate que dicen que lo más miedoso que hay después de $1 millón son $2 millones, entonces estos están sometidos al terror, Entonces, ese poder fáctico desapareció. No existe como poder. Bueno, tengo que darte la razón porque una de las expresiones donde se vehiculaban las decisiones de ese poder fáctico en particular desaparecieron. Es decir, el COSEP no existe, no existen las cámaras, ¿verdad? De tal manera que esos eran los vehículos, ¿verdad? Los instrumentos jurídicos que tenían pues los grandes empresarios y los empresarios en su conjunto para poder promover algunas estrategias a nivel nacional, poder cabildearlas, poder asentarlas en la sociedad. Ahora no tienen esa capacidad. Los presidentes Ah, están en el exilio, desnacionalizados. bueno, Te no da la todos, idea, porque el pues, último presidente del COSEP que se prestó a la jugarreta, ¿verdad? De sucesión del presidente y vicepresidente que claro, estaban presos, ese quedó claro. ahí tranquilo con sus empresas, ¿verdad? Energéticas, Un porque estaba aliado, pues, del coludido con el régimen. régimen, es un aliado del régimen. Aliado. De tal manera que ese instrumento jurídico se le quitó, pero yo tengo mis dudas, ¿verdad? Y en eso, pues a lo mejor no nos ponemos de acuerdo, pero tengo mis dudas sobre esa cúpula empresarial que teniendo todavía algunos elementos para mover, no lo hizo y claro, no lo va a hacer porque están totalmente focalizados, los tienen, son un objetivo permanente de los órganos de seguridad. Claro. Todos sus movimientos están calculados, saben perfectamente los movimientos de plata que hacen, están controlados.
Bueno, los otros poderes, ¿verdad? Bueno, la sociedad civil, la universidad, que era un foco para la cúpula orteguista, la universidad era un foco de gestión de rebeldes. Entonces los eliminó. Y ahora la iglesia. ¿Podrá Ortega doblarle el brazo a la iglesia católica, Roberto? No lo pudo hacer en los años 80. El problema es que la iglesia, uno cree, o esta gente cree que la iglesia son los obispos. Acordate que la iglesia es una comunidad donde hay pastores y hay guías. Esa es la iglesia. Pastores y esa comunidad, los fieles. Entonces, decir, someter a la iglesia es decir, van a someter a todo el pueblo católico. No se pudo hacer en los años 80. No creo que se vaya a hacer. ¿Por qué? Porque estas medidas, todas estas medidas, van incubando un rechazo, van incubando odio, van incubando animadversión en la gente. Que si tenía dudas, lo confirman de que efectivamente esta gente anda en el camino equivocado, en el camino del maligno. Yo me preguntaba a veces y en varias ocasiones le hice la pregunta al aire en distintos medios, ¿qué piensa el militante sandinista de esta gente y que son católicos y que van a misa? Y son católicos, ¿verdad? Son católicos, pues ahí no hay ninguna discusión ni ningún género de duda. Pero yo les preguntaba, a lo mejor van a comulgar, pero son fieles creyentes de la sacerdotisa satánica que tiene esta secta llamada FSLN. ¿Cómo conjugan esas dos cosas? ¿Cómo conjugan? Es decir, hay un dicho que dice que no puede estar bien con Dios y con el diablo. Es con uno el que tiene que estar bien. Y esto se estaban vaciando. No sé si todavía lo continúen haciendo, creo que no, porque el proceso de inclusión no solo abarca estructuras militares, policiales, partidarias, sino toda esa base pues, que conformaba la militancia esta. Entonces, ¿cómo conjugaban eso? ¿Verdad? Entonces, decir que la va a domeñar, que la va a someter, lo veo muy difícil. Lo veo muy difícil. Claro, vos ves un poco tibio, para usar un término muy condescendiente, al Papa. Un poco tibio con el tema de Nicaragua. Es decir, que un miembro de la conferencia episcopal de Nicaragua esté encarcelado injustamente, sometido o juzgado y digamos, a la pena de 26 años de prisión. Eso debería haber sido un movimiento mundial, organizado y dirigido por el Papa, ¿verdad? Ahorita, en enero, en diciembre creo, salieron 12 sacerdotes exiliados al Vaticano. Y estos 17 que están ahora, no me cabe la menor duda que se van a ir también, porque de eso se trata, de descabezar. Entonces, cuando vos ves esa frialdad, esa tibieza, decís vos algo está malo, algo está pasando. Y no se está apoyando a la guía, digamos, a la cabeza guía de la iglesia. Y cuando ves a un cardenal, y me refiero a Polito Brenes, tan tibio, tan tibio, tan... Bueno, no quiero hablar pues mal del cardenal Brenes, que a lo mejor es otro de los que está cooptado. Por eso no hay que aceptarle ningún favor a estos diablos. Entonces, es decir, Ortega tiene la iglesia donde la quiere, ¿verdad? Y va a seguir empujando porque ve que nada se le interpone. Nada se le interpone. Entonces, yo no voy a esperar que el Departamento de Estado de los Estados Unidos sea el que salga a protestar por el Monseñor Álvarez. Debería de ser el Vaticano.
¿verdad? Entonces, cuando golpean la mesa, sale y lo presentan, como vos decís muy bien, en 2 ocasiones. Pero el que debe golpear la mesa es el Vaticano. Es el Vaticano. Y que no me vengan con la historia de que la iglesia no utiliza ese tipo de diálogos o de medios. Por favor, pues, ¿verdad? Por favor. Hay mucha historia que ha pasado debajo del puente para pensar otra cosa. Pasemos al siguiente tema. ¿Qué pretende el régimen al revivir el Ministerio del Interior? Pero, ¿qué tipo de Ministerio del Interior? Tengo yo aquí la ley. Y dice, artículo 4, integración de la Policía Nacional. La policía es un cuerpo armado, subordinado al presidente de la República, integrado al Ministerio del Interior y se rige por la ley número 872, Ley de Organización, Funciones, Carrera y Régimen Especial de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esté bien, ya no es la policía de naturaleza civil, sino que es un cuerpo armado, ¿ya? Subordinado al presidente de la República. Lo tengo ahí en globito para que lo veas, ¿verdad? En la ley. Sí. Pero además agrega, bueno, ¿y por qué decimos revive? Porque es subordinado. Bueno, integra a la policía, integra migración, integra el sistema penitenciario, ¿verdad? Integra a los bomberos, que los pobres bomberos quedaron con los ojos cuadrados con la situación que están viviendo ahora. Pero además, sobre el aspecto de la otra comunicación que con fecha 27 de diciembre, mientras todo el mundo estaba de vacaciones, ¿verdad? Manda, voy a decir concretamente quién, pues la presidencia de la República, de la dictadura, a la diputada Loria Raquel Dixon, ¿verdad? Donde le manda la ley que establece la función y estructura del Ministerio del Interior para que de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, se le dé el trámite correspondiente al proceso de formación de la ley. Ok. Adecuación, reglamentación, publicación y vigencia, pero ahora vamos a los puntos que nos interesan. Garantizar y resguardar la seguridad ciudadana del Estado y el orden interno del país. Integrar a la Policía Nacional como cuerpo armado encargado de garantizar el orden público, la vida y la seguridad de las personas. Sistema penitenciario, migración, bomberos, coordinar y dirigir la administración, la Dirección General de Administración y los aspectos consulares. Garantizar el cumplimiento de la ley. Aquí viene. Número 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin fines de lucro, ¿verdad? Se lo pasa al Ministerio del Interior. Ya lo tenía como gobernación porque ese fue el instrumento que utilizó Ortega para el descabezamiento de todo. Organizar delegaciones departamentales cuya función, garantizar el cumplimiento de la ley 1040, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros. Y reformas. Ya los órganos de seguridad no lo menciona explícitamente, pero están implícitos en la ley. Entonces, ¿qué pretende el régimen con esta acción de revivir pues este para nada grato ministerio, ¿verdad? De nefasta recordación para el pueblo de Nicaragua en términos generales? Ok, mira, Safi, yo tengo una opinión muy particular en relación a este decreto. Este decreto o esta ley aprobada en la Asamblea hace 3, 4 días, para mí es el reflejo de el temor del régimen a la continuidad del proceso de implosión en sus estructuras políticas, partidarias, policiales, militares. ¿Por qué? Para mí es un cambio de nombre, absolutamente.
Si vos analizás la ley, el decreto ley 6490, ley orgánica del Ministerio de Gobernación del 4 de diciembre de 1990, todo lo que está ahí, en la hora MINT, Ministerio del Interior, está en gobernación. Todos, todos, ¿verdad? Bomberos, sistema penitenciario, migración y extranjería, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para mí, lo más importante, vámonos a los años 80, ¿qué era el MINT? ¿Qué era el Ministerio del Interior? El Ministerio del Interior tenía dos estructuras centrales de peso en la represión durante los años 80. Dirección General de Seguridad del Estado, DGCE, ¿verdad? Que estaba, digamos, dividida en dos, aunque algunos compañeros, amigos que estuvieron en el Ministerio del Interior me dicen que eran dos estructuras, una interna que era la Dirección General de la Seguridad del Estado y una que operaba a lo externo, que era la Dirección Quinta de Renán Montero. Lenín Cerda en una, Renán Montero en otra. Pero bueno, instrumento represivo. ¿Cuál era el otro instrumento represivo? La policía. Policía sandinista. ¿Verdad? Centinelas de la alegría del pueblo. Y luego bomberos, sistema penitenciario, migración y extranjería y bla, 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 bla. ¿Qué le falta a este MIN? La DID. La DID es la Dirección General de la Seguridad del Estado traspasada en el 90 al Ejército por decisión de el gobierno de doña Violeta Barrios de Chamorro. Cuando en primer lugar... Perdóname, la policía no tiene su propia unidad de inteligencia. Claro, a eso voy. Okay. Entonces, en el 90, primero le cambian el nombre al Ministerio del Interior y ponen Ministerio de Gobernación y se planchan a Tomás Borges, ¿verdad? En una maniobra entre Humberto Ortega y el difunto Toño Lacayo. Cuando dicen vamos a reconocer los grados militares, pero el Ministerio de Gobernación, digo, el ministro del Interior de ese entonces no quiso aceptar grados militares. Ya, en el MINT cubano existen los grados militares, ¿verdad? Tomás no quiso. ¿Por qué? Porque a lo mejor no le iban a dar general de ejército, porque el Ministerio del Interior no es un ejército. Y entonces no podía quedar debajo de Humberto Ortega. Entonces se queda como comandante de la revolución, que no es ningún grado militar, y se lo planchan. Y lo sacan. No llega a, cuando al cambio del Ministerio de Gobernación, no llega, y eso lo dijo Humberto en una reunión, cuando todavía yo estaba en el ejército. 90. Entonces, el decreto ley decreto 6490, tiene todititas esas características. Entonces, ¿qué le falta a este? Dirección General de la Seguridad del Estado, ahora convertida en DID. Te decía, en el 90, pasan la Dirección General de la Seguridad del Estado al Ejército para salvaguardar toda la agentura y toda la oficialidad de la seguridad del Estado y protegerlo, ¿verdad? Los que no quedaron los mandaron a estudiar Derecho, que son los que están ahora en el Poder Judicial. Entonces, la DID es la que hace falta en ese Ministerio de Gobernación, en ese Ministerio del Interior, ¿verdad? La policía tiene su propia dirección de investigación e inteligencia, que el que está al frente es Chuco Serrano. ¿Qué es lo que van a hacer? Probablemente la amplíen, le den más poder, le den más oficiales y los rusos los preparen más, los chinos les den tecnología para espionaje, intercepción telefónica, sí, estar interceptando llamadas, qué sé yo, ¿verdad? Pero si vos ves, lo que hicieron fue el cambio de nombre. Y a Luis Roberto Cañas Novoa
lo suben como comisionado general y prácticamente como el secretario político del Ministerio del Interior, es decir, el enlace entre esta estructura Y la y, policía. no, y Lenin y Horacio, Ok. ¿verdad? Ok, hay dos preguntas que tengo. Uno, Okay. ¿cómo queda la DIT en esto? ¿Verdad? Pero antes de eso, ¿cómo queda el consuegro del dictador? Eso, ¿Verdad? me quitaste Quedó el disminuido, siguiente ninguneado punto. allá. Me quitaste el siguiente punto. Mira, ¿qué pasa en este Ministerio del Interior? Todavía ayer, antier, estaba viendo porque estoy a la espera, a la expectativa de un nombramiento de un ministro del Interior. Y en alguna entrevista anterior mencioné que podía ser Horacio Rocha el nuevo ministro del Interior. Necesita alguien de confianza, de extrema confianza, que tenga el control de la policía, porque prácticamente la policía es la que absorbe el Ministerio del Interior, fíjate bien, no al revés, porque le da una preponderancia a la policía. Y el que manda en la policía se llama Horacio Rocha. El consuegro, Paquito Díaz, si no está de goma, está picado, ese es cero a la izquierda. ¿Verdad? Es una figura decorativa y las figuras decorativas hoy las pones en una mesa, mañana las pones en otra mesa y cuando no te sirve lo botas. Y ese es el caso de Francisco Díaz. No sirve para nada, ¿verdad? Más que para beber guaro. Entonces, pero digo yo, bueno, vamos a ver qué pasa, si van a hacer un nombramiento. Y antier, creo, se refieren todavía a la ministra Amelia Coronel Quinloch. Significa de que si esta señora va a continuar siendo la ministra del Interior, lo que tuvimos fue un cambio de nombre eh, simple y llano. Un cambio de nombre. ¿Que persigue qué? Para mí lo fundamental. Uno, operar en la mente de toda esta estructura que todavía se mantiene atada al régimen. Acuérdense de los años 80, el Ministerio del Interior, y eso lo dijo en varias ocasiones Daniel en su comparecencia. Perdóname que te interrumpa, pero es que además reviven en este decreto, ¿verdad? La llamada revolución. Un Claro, dato que llama la atención, que abona eso que vos estás diciendo. claro. Sí, operar en la mente de toda esta base, ¿verdad? Los años 80. Fíjate que eso es un proceso psicológico. Ustedes son, ustedes continúan siendo los artífices de aquella revolución, que ahora se llama segunda etapa. Y entonces allá teníamos, en aquella época teníamos Ministerio del Interior, Ejército Popular Sandinista. Un día de esto le cambian el nombre al ejército y le ponen Ejército Popular Sandinista o Ejército Sandinista, qué sé yo. Porque están volviendo a rebobinar ese hilo, esa madeja mental en la gente que está todavía con ellos para que no se vayan. Y es un guiño que le hacen a la vieja guardia del sandinismo. Es decir, yo estaba pensando, bueno, hoy en la mañana, antes de la entrevista, dije yo, bueno, si no ponen a Julio, a Horacio, a lo mejor llaman a Juan José Úbeda, pero poner a alguien de esa talla va a chocar con la voluntad de la Rosario porque no lo va a controlar. Es decir, esta gente, comandante guerrillero, que la menospreciaban, por no decir ninguneaban en los años 80 la Rosario. Entonces va a mantener gente que sea fácil, manipulable, doblegable y sometida. Y la Amelia Coronel es una sometida. Entonces, cambio de nombre. No hay nada. Si la DIT no se pasa al Ministerio del Interior, eso es un cambio de nombre para decirle a la vieja guardia del sandinismo y para decirle a toda esa pequeña base que está ahí, esa militancia que está ahí, que está armada,
Miren, vamos con todo. Estamos fuertes y regresamos a los años 80. Así que no se preocupen. Un montón de viejos. Es decir, vos estuviste dentro de las estructuras, yo estuve dentro de las estructuras. Ya andamos arriba de los 65. ¿Ya? Y toda esta gente con la que están enamorando y regresen, arriba de los 65, 70. Entonces, y la nueva savia, la juventud, ¿dónde queda? ¿Ya? Van a seguir sometidos a todos los viejos de los que hablaban peste antes del 2018. ¿Verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿tiene futuro esto? No tiene ningún futuro. Claro, la gente dice que se destruye mañana, eso no va a pasar. Esto es un proceso de implosión que lleva tiempo, pero que ha sido sostenido a través del tiempo. A través del 18, incluso antes, eso se ha mantenido. Se ha mantenido, en unas veces sube, en otras baja, pero se mantiene, no regresa a donde estaba antes. Cada día son menos. Son más fanáticos, más peligrosos, pero son menos. Y entonces de lo que se trata es controlar, atemorizar, porque de eso se trata la política de terrorismo de Estado, meterle miedo a la gente. Claro. Y meterle miedo en todos los frentes, la iglesia, los empresarios. ¿Me explico? Sí. Bueno, pasemos al tema de la oposición en el 2024. Ortega ha logrado a lo largo de estos 6 años que ya vamos a cumplir de esta lucha, de abril para acá, de abril 2018 para abril 2023, 24, perdón, son 6 años. Nos ha descuadrado la nación, ¿verdad? Es un régimen totalitario y una oposición que no ha logrado articularse y que es muy reactiva a la andanada del orteguismo, ¿verdad? Y muy hasta cierto punto pasiva porque no han logrado establecer una coordinación entre los diferentes grupos. Satanizan, por ejemplo, la creación de partidos políticos, ¿verdad? No tienen una visión clara de cómo accionar frente a veces hasta me parece que desconocen en algunos de sus interlocutores, pues, ¿verdad? Los más mediáticos que desconocen la naturaleza del monstruo con el que están enfrentándose, que está resistiendo el pueblo de Nicaragua. Y entonces no dimensionan la responsabilidad histórica que tienen. ¿Cómo vemos a la oposición en 2024? Mira, estoy de acuerdo con lo que vos planteás. La oposición adolece de lo más importante, una estrategia. No tiene una estrategia. Y la estrategia debe iniciar con el conocimiento pleno, total del enemigo. Este no es adversario. Este no es adversario, este es enemigo. ¿Verdad? Un enemigo. Que tenés que destruir porque si no te destruye. Y si vos no lo conoces, y no estoy haciendo llamado a la arma, ¿verdad? Para que no vayan a agarrar la vara los del tranque de Miami. Si vos no conoces a tu enemigo, ¿cómo vas a tratarlo? Estaba dándole vuelta estos días, ¿verdad? Y me voy al 2018, que tampoco existía una estrategia. Y no conocían el monstruo con el que se estaban enfrentando. Y si vos ves, ninguno llegó a los diálogos, a los 2 diálogos que hubieron, o a todos esos procesos de diálogo, ninguno, a excepción de una sola persona, llegó a plantear la salida de Ortega. Llegaron a negociar, a convivir con el enemigo. Pues solo fue Lester el que se atrevió a exigir su rendición, su salida. Que mucha gente ahora hace chiles de eso. Incluso yo en algún momento, pues, he hecho sorna de la famosa frase, de la famosa palabra. Pero es el único que tenía clara la película.
el único. Y ahí todo el mundo andaba. Entonces, si no tenés una estrategia y que inicie con el conocimiento de tu enemigo, porque esto hay que, yo les recomendaría que lean El arte de la guerra de Sun Tzu, para empezar, ¿verdad? Entonces, si vos no sabes con quién te estás enfrentando, no podés crear lo que sigue. Alternativas de salida, organización, etc. Muchos creen que esto tiene que hacerse de sí y ante sí con elecciones. He escuchado a un invitado tuyo que hablaba de eso. Entonces, lo comentaba. Hay gente que cree que la solución a todos los problemas de Nicaragua es elecciones. Yo estoy claro de que eventualmente esto va a llegar a eso, eventualmente. Pero, como lo expliqué en mi segundo libro, hablar ahorita de elecciones es agarrar la soga, acomodártela, buscar la viga más alta y colgarte vos solito. ¿Verdad? Eso lo tenemos claro. Entonces, cuando vos empezás a martillar sobre esas únicas alternativas, desapareces tu proceso de creación de una estrategia. Y entonces empezás a utilizar el otro argumento que eslabona ese proceso eleccionario, que es negociación. Y entonces andás buscando negociar. Yo quiero negociar porque a ver qué le saco. Entonces, ahorita ese proceso es el que hacen los zancudos en Managua. Ver qué agarran, saben que van peleando el segundo, tercer lugar, a ver cuántos diputados les dan, a ver cuánto es la asignación que les va a dar el Consejo Supremo Electoral en plata, etc. Entonces eso es una venta miserable, porque ni siquiera es una buena venta. Son baratijas, ¿verdad? Entonces, para mí ese es el tema fundamental. Ahora, yo tampoco satanizo el hecho de que hayan distintos grupos. Lo que sí satanizo es que haya gente que se dice de oposición y que en aquella famosa metáfora de que el que va montado en el bus y va ponchándole la llanta al bus para que se descarrile y va dentro del mismo bus, es lo que veo con esos elementos que se dicen de oposición. Antier miré en un Twitter, a un abogado de un dirigente de la oposición que está en el exilio en Estados Unidos, hablando peste de la oposición. El abogado de un dirigente, Jason Poblet, abogado de Félix Maradiaga, hablando peste, dirigido en los dardos a Monteverde. Entonces, si vos tenés ese tipo de aliados, mejor mandáselos a Ortega, porque no te sirven. Sí, no te sirven. Es decir, no se trata tampoco de carta blanca, de cheques en blanco. Eso no puede ser. Pero si vos empezás a hablar que porque no está mi representado al frente de toda la oposición no sirve nada, entonces estás hablando, como decimos aquí los ticos, paja. ¿Verdad? Estás hablando paja. Y eso no puede pasar. Entonces yo veo gente muy fuerte en los distintos grupos. Entonces yo veo Monteverde, hay gente muy fuerte, políticamente hablando, con algunos problemas, como todo. Hace falta más jóvenes, ¿verdad? Yo entiendo de que existan, digamos, algunos temores en dar la cara públicamente, porque el problema de Nicaragua es que el que va sacando la cabeza, hay como una guadaña, ¿verdad? ¡Fum! Es inmediata. Ni siquiera calienta, sino que es inmediata. Parece que está bien aceitados los mecanismos. Veo, digamos, Iniciativa por el Cambio. Veo un grupo fuerte.
que está en el exilio. Todo el grupo que está, digamos, con la idea de Castillo, lo veo muy fuerte, ¿verdad? Entonces, digamos, son los grupos que yo veo con fuerza. Porque si vos ves, poco a poco, y obviamente ha tomado mucho tiempo, pero se han ido nucleando en estos tres polos, pues, perdón, en estos tres polos. Pero es más fácil juntar tres polos que juntar 100 grupitos. ¿Ya? Y obviamente que lo que falta, y es lo que decía la vez pasada, es de poner egos. De poner egos. Porque todo el mundo quiere ser el cacique. Nadie quiere ser indio. Nadie quiere ser indio. Pero bueno, juntemos a estos caciques y hay que crear una plataforma, una asamblea de caciques, para que nadie se sienta menos. Eso es lo que el pueblo está demandando, eso es lo que el pueblo está esperando, eso es lo que la comunidad internacional sigue esperando. Ya lo vimos en Venezuela y ese ejemplo lo sigo remachando. Un dirigente que tuvo el apoyo de 56, el reconocimiento de 56 países, empezando por los Estados Unidos, y los que iban en el bus eran los primeros que ponchaban las llantas, venezolanos, opositores venezolanos. Las 4 llantas y votaron a de repuesto para que no hubiera posibilidad de cambio, ¿verdad? Entonces, ¿quién era el enemigo de Guaidó? La oposición no era Maduro. Maduro solo les daba aire. Les hicieron el trabajo sucio. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Que existan tipos como este que te mencioné que hacen el trabajo sucio de Ortega. A lo mejor inconscientemente. Y voy a dejarlo claro. A lo mejor inconscientemente, ¿verdad? Pero yo creo que se trata de ir más bien buscando cómo enlazar estas cosas, cómo enlazar estos grupos, que son 3 grupos grandes, pues, ¿verdad? Hay un montón de grupitos que quieren, pero no tienen la fuerza ni el reconocimiento. Yo creo que ahí es donde yo veo pues que hay bastante, digamos, fortaleza. Y obviamente, si vos no haces eso, la comunidad internacional no te va a parar bola. Porque, es decir, ¿cuál es la alternativa que me ofreces a Ortega? ¿Cuál es la alternativa? Ahora, el otro elemento tiene que ver con la correcta lectura del entorno externo, del entorno internacional. Vos sabés que ahorita tenemos una situación crítica en la política norteamericana, que aunque digan, es que vos solo vais pensando en los gringos, si ahí no se mueve nada, pare de contar. Eso de que unidos venceremos y que el pueblo nicaragüense, no papá, o sea, despertate. Tenemos un problema de que necesitamos el hermano mayor para que te diga qué es lo que vas a hacer. Ya, siempre a través de la historia, en el 2018 y a partir de aquí. Ya, ¿por qué pelean los Miami y toda esta gente que se nuclea alrededor? Porque no hay reales para ellos, no les paran bolas, no les llaman la atención al Departamento de Estado, pues, por decirlo de alguna forma. Entonces, no me da a mí, voy con el otro, pues voy en contra del otro. Entonces, hay que analizar bien el entorno internacional y yo creo que también hay que prestar atención a lo que pasa este año en Venezuela. Y hoy, evidentemente, lo que pasa en los Estados Unidos. En noviembre, año electoral, nadie le para bola. Imagínate que no le están parando bola a Ucrania, que es una pugna de peso pesado. Está Rusia metida ahí. Bueno. ¿Ya? Ahorita la atracción es Israel. Mar Rojo. Entonces, pensar que Nicaragua va a ser el centro de atracción
de la política internacional para sacar a Ortega es estar soñando. Gracias, Roberto. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, amigos y amigas, seguidores. Tengan un buen fin de semana.